Hola, buenas tardes a todos. Soy el maestro Seth Misael García Morales y el objetivo de estos clips de video es que todos los psicólogos que nos dedicamos al área organizacional podamos compartir opiniones, conocimientos, experiencias sobre el área. Me gustaría comenzar esta serie de clips de video con una pequeña reflexión acerca de por qué la psicología es ciencia. Muchas veces como profesionales del área organizacional o inclusive de las otras áreas de la psicología, se nos olvida la razón de por qué la psicología es ciencia. Hay 4 razones principales de por qué la psicología es ciencia desde mi punto de vista y desde algunos autores de metodología. Podríamos decir que en primer lugar la psicología es ciencia porque tiene un objeto de estudio definido, que en este caso es el comportamiento o conducta del ser humano en los diferentes contextos. Eso nos puede diferenciar de algunos otros estudios filosóficos en donde se pueden combinar diferentes variables o áreas de estudio, de interés. En este caso, como ciencia, nosotros solo tenemos un área de estudio, que es en este caso el comportamiento del ser humano y sus procesos mentales. La segunda razón de por qué la psicología es ciencia, debemos recordar que utilizamos un método dentro de la psicología y ese método es específicamente el método científico. Eso nos hace ciencia. Recordemos que dentro del árbol del conocimiento existen diferentes ramas que nos llevan al mismo. Existe la rama de la lógica, existe la rama de la metafísica y existe la rama de la ciencia. En este caso nosotros estamos ubicados en la rama de la ciencia y por esa razón nosotros utilizamos el método científico para llegar precisamente a la comprobación, que sería el fin último de aplicar este método, a comparación por ejemplo a la metafísica, que para llegar al conocimiento se requiere simplemente fe, y en la lógica pues las reglas de raciocinio. Sin ahondar en este tema, solo recordemos que si usamos el método científico como las demás ciencias, creo que esta es otra razón importante de por qué la psicología es ciencia. La tercera razón de por qué la psicología es ciencia es porque perseguimos todos los objetivos de la ciencia. Recordemos que los objetivos de toda ciencia comienzan con el estudio de un fenómeno, ¿no? ¿Y qué es lo que esperamos del estudio del fenómeno? En primer lugar, buscamos describir ese fenómeno, describir las características de ese fenómeno y sus características subyacentes. Entonces, el primer objetivo de toda ciencia es la descripción del fenómeno. En segundo lugar, tenemos la explicación, tratar de saber el porqué del fenómeno. Ese es otro de los objetivos de toda ciencia. En tercer lugar, la predicción, llegar ya a predecir el fenómeno en los diferentes contextos en donde sucede, es otro de los objetivos de toda ciencia, incluyendo la psicología. Y el cuarto objetivo de toda ciencia, y a mi punto de vista el más importante, es llegar a controlar el fenómeno, que no siempre se puede controlar, no siempre se puede llegar a controlar el fenómeno. Inclusive cuando comparto esta información con algunos de nuestros compañeros en formación, les recuerdo que inclusive se puede llegar a la ley sin haber controlado el fenómeno. ¿Sí? Se puede llegar a predecir, pero a veces ni siquiera controlar, por ejemplo, la ley de la gravedad. Entonces, la ciencia, utilizando el método científico, también persigue estos 4 objetivos de la ciencia, que es describir, explicar, predecir y controlar los fenómenos de la conducta y los procesos mentales del ser humano en los diferentes contextos. Y la cuarta razón de por qué la psicología es ciencia, muchas personas piensan que la ciencia, dentro de la ciencia deben existir leyes, pero no necesariamente. En realidad, para que una ciencia se establezca como ciencia debe tener teorías, que son explicaciones fundamentadas con investigaciones, explicaciones de los fenómenos del mundo, el fenómeno de estudio de cada ciencia. Y bueno, nosotros como psicólogos sabemos que existen infinidad de teorías que nos permiten entender las diferentes variables alrededor del comportamiento y de los procesos mentales del ser humano. Esas son solo algunas razones de por qué la psicología es ciencia, y quiero remarcar que el hecho de que si hay o no leyes dentro de una ciencia, eso no lo hace ciencia. La ley es un resultado del proceso científico y que no siempre se logra. En este caso les dejo esta reflexión, este comentario, y esperemos que
tengamos buena recepción de cada uno de los clips de video, en donde me gustaría compartir cada vez más, profundizar un poco más en lo que es la psicología organizacional. Bueno, pues les agradezco su atención. Hasta luego.